Presentamos No es tan simple como parece. Las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Cómo podemos ver la bondad de Dios en medio del sufrimiento? Creo que esa pregunta es como preguntar cómo podemos ver el universo sin un telescopio. La realidad es que tratar de ver la bondad de Dios sin conocer a Dios es una imposibilidad. Lo que me permite conocer a Dios es la palabra de Dios, la revelación de Dios. Ese es el telescopio de la infinitud de Dios, por un lado. Por otro lado, aun si tengo un telescopio y veo el universo y no sé lo que estoy viendo, todavía yo no puedo comprender cuán vasto ese universo es. De esa misma manera, para conocer la bondad de Dios en medio del dolor, yo necesito su revelación, que es como el telescopio, pero yo necesito entender la revelación de Dios para saber qué es lo que estoy viendo o leyendo a la hora de escudriñar su palabra. Entonces, mi premisa es que para yo ver la bondad de Dios en medio del sufrimiento, yo tengo que conocerlo. Porque al conocer su carácter, entonces hay premisas en mi mente y en mi corazón que me permiten detectar su bondad a la hora de pasar por el sufrimiento. Dios dice a través del profeta Jeremías que si nosotros nos vamos a gloriar en algo, que debiéramos gloriarnos no en el poder ni en la sabiduría, sino que nos gloriásemos en que lo conocemos y lo entendemos. Para hacer eso necesito su palabra. Pero luego que yo conozco el carácter de Dios, entonces cuando yo paso a través del dolor, yo comienzo a descubrir que Dios está ahí conmigo en medio de la dificultad. Yo comienzo a sentir como su gracia me sostiene en medio del dolor. Yo comienzo a ver como gente que viene a consolarme y a hacerme compañía es parte de la manifestación del amor de Dios para conmigo. Yo comienzo a descubrir que los médicos que me atienden, y quizás un buen médico que está a cargo de mi caso, es parte de la bondad de Dios y la sabiduría de Dios dada a ese médico para que pueda cuidar de mi salud. Yo puedo comenzar a ver entonces cómo aún los medicamentos que recibo son parte de la dádiva de Dios para el cuidado que otros no tienen hoy y que otros no tuvieron en generaciones anteriores. Y de repente hay un mundo entero delante de mis ojos que me permite ver verdaderamente Dios ha sido bueno conmigo. Pero aún más, cuando yo conozco a mi Señor, a Jesús como mi Redentor, como mi Salvador, en medio del dolor yo comienzo a ver cómo Él está usando eso para crear su imagen. Y no solamente para crear su imagen, sino que en medio del dolor yo comienzo a descubrir que Él está usando la experiencia del sufrimiento para que yo pueda despegarme de este mundo al cual yo estaba demasiado agarrado o sostenido y que yo comience a anhelar el mundo venidero. Lamentablemente, cuando nosotros tenemos todas las cosas resueltas, nosotros seguimos anhelando demasiado este mundo y no anhelamos lo suficiente, no deseamos lo suficiente el mundo para el cual yo fui creado. Pero de repente, el dolor me hace más reflexivo y me ayuda a priorizar las cosas y mis valores de tal forma que descubro, ¿sabes qué? Este mundo es tan pasajero, este mundo es tan efímero, este mundo es tan irreal en muchas maneras y tan impredecible y poco confiable. Por aquel otro mundo que está basado en las promesas de Dios es un mundo más real que el que estoy viviendo, es un mundo con mejores garantías, con mejores promesas, y es un mundo donde el dolor, el sufrimiento, las lágrimas ya desaparecerán por completo, y yo comienzo a anhelar el llegar allá, cosa que jamás hubiese pasado a menos que yo hubiese estado atravesando por el dolor. Es difícil conocer cuán útil un paracaídas es hasta que yo estoy en el aire sin poder sostenerme. De esa misma manera, es difícil conocer cuán bueno Dios es hasta que yo no estoy en medio del dolor y yo puedo experimentar su compañía y de repente aún su palabra es más dulce que lo que había sido nunca antes y de repente su presencia es más real que lo que yo había podido experimentar y hay ocasiones donde yo he podido decir, Señor, esto que me está causando dolor, en cierta medida yo quisiera que no pase, porque tu compañía es tan dulce, tan extraordinaria, tan única como yo jamás lo había sentido, que yo no quisiera perder el sentido de tu
presencia en mi vida como lo estoy experimentando ahora. Necesitamos conocerlo, porque al conocerlo habrán premisas que nos ayudarán, como el telescopio, a ver lo que está frente a nuestros ojos, pero que estábamos ciegos ante todas esas cosas. Estas y otras preguntas llegan hasta ustedes gracias a la valiosa colaboración de nuestros amables oyentes. Si deseas compartir con nosotros tus consultas e inquietudes, visita nuestra página de internet integridadysabiduría.org. Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima.